Buenos días tengan todos y todas ustedes. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Para el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, es un verdadero privilegio contar con la presencia del doctor Flavio Galván Rivera. Doctor, muchas gracias por atender nuestra invitación a este ciclo de conferencias. Apreciamos la presencia de todos ustedes, distinguidas personalidades que nos acompañan. Mencionaré la cantidad de las personalidades omitiendo sus nombres con una disculpa anticipada. Nos acompañan asistentes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial de Durango, del Estado de México, de la Ciudad de México, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de México, diversas instituciones educativas del país, organismos empresariales, tecnológicos de Durango y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, organizaciones civiles, barra de abogados, Colegio de Abogados Indígena, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, autoridades electorales del Instituto Electoral de Durango, INE, Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Durango, Tribunal Estatal Electoral del Estado de Durango, y que por obviedad de tiempo no me es posible mencionar la cantidad de personalidades que nos acompañan, pero les expresamos nuestro sincero agradecimiento por su participación en este ciclo de conferencias, que estará a cargo de especialistas en cada uno de los temas que se abordarán en estos 3 días. Bienvenidos todos y todas ustedes. Muchas gracias. Enseguida, invito a la participación de nuestro fiscal especializado en combate a la corrupción, el licenciado doctor García Rodríguez, quien tendrá la exposición de motivos. Adelante, licenciado García. Muy buenos días a todos. Me corresponde a mí este mensaje de apertura y por consiguiente, bueno, pues buenos días tengan distinguidas personalidades, funcionarios y público en general que nos acompañan para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, hoy 9 de diciembre, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de aumentar la sensibilidad respecto al fenómeno de la corrupción, considerado un obstáculo y preocupación global que tanto daño hace a la sociedad y a las instituciones. El Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango fue creado precisamente para trabajar de manera coordinada con las instituciones que lo conforman a fin de prevenir, investigar, sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Los temas que se abordarán en estos 3 días son de gran interés y son solo una parte de la amplitud de temáticas que abarca la corrupción, que en un marco de este significativo evento nos lleve a la reflexión para que la transparencia, rendición de cuentas, la debida gestión de los asuntos, los bienes públicos y la participación de la sociedad a través de esfuerzos conjuntos, se puedan lograr los resultados que se vean reflejados en las estadísticas con la disminución de los índices de corrupción y sea positiva la percepción ciudadana. Hoy tenemos el honor de iniciar en este ciclo de conferencias con la participación del doctor Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en retiro. Cedo el uso de la voz a la licenciada Alma López de la Torre, comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, haciendo la presentación y lectura de una síntesis curricular de la amplia trayectoria que tiene en la materia electoral el doctor Flavio Galván Rivera. Bienvenidos, gracias. Muy buenos días. ¿Qué mejor manera de comenzar este ciclo de conferencias en conmemoración al Día Internacional contra la Corrupción
que con la distinguida presencia del doctor Flavio Galván Rivera y por supuesto con el permiso de todos ustedes, voy a permitir presentar una muy breve síntesis curricular de la larguísima trayectoria, impresionante trayectoria de nuestro querido conferenciante. El doctor Flavio Galván Rivera es especialista en Derecho Privado, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de carrera, titular por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia en la República de El Salvador y también en la División de Estudios de Posgrado de las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas. Expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar, Electoral, Probatorio, Procesal Electoral y Derecho Disciplinario, entre otras asignaturas, tanto en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y simposios, como en otras actividades académicas nacionales e internacionales en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De 2006 a 2007 fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado de la Sala Superior de 2006 a 2016. Fue secretario general de acuerdos del mismo tribunal de 96 a 2006. Ocupó el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y el de secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el Tribunal Fiscal de la Federación fue sucesivamente secretario de Acuerdos de Sala Regional Metropolitana y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Es autor de libros El concubinato en el vigente derecho mexicano, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Justicia Electoral a 25 años de distancia, Diccionario Electoral Legal, Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, tomo 1, y Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa. Es coautor de más de 30 libros, entre los que cabe citar Derecho Procesal Constitucional, Tendencias Contemporáneas de Derecho Electoral en el Mundo, Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI, Elecciones y Justicia en España y México, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro. Entre los múltiples reconocimientos que le han conferido en México y diversos países, destaco el de conferenciante distinguido en la Universidad Complutense de Madrid, España, huésped distinguido en las ciudades de Quito, Ecuador, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Puebla, Querétaro, etc. La Facultad de Derecho de la UNAM le ha otorgado, entre otras distinciones, las Palmas de Oro por más de 25 años de actividad académica y la medalla Alfonso Caso por haber obtenido el mejor promedio de su generación en la División de Estudios de Posgrado. La Barra de Abogados Electorales en México le otorgó el reconocimiento Siervo de la Democracia en 2017 y en 2019 lo ha distinguido instituyendo la medalla al mérito electoral Dr. Flavio Galván Rivera. Sea usted bienvenido a Durango, distinguido doctor. Es todo suyo el auditorio. Muy buenos días. Gracias. Quisiera hacer mención de la distinguida presencia de maestros catedráticos de la UNAM. Muchas gracias por su presencia. Está teniendo un poquito de dificultad la conexión con el doctor Flavio Galván. Pediría un poquito de su comprensión, en un momento se conecta. Igual comento que a nivel nacional, en el Sistema Nacional Anticorrupción, como los sistemas locales anticorrupción en el país, estamos conmemorando este evento del Día Internacional contra la Corrupción e instituciones internacionales. Es una semana de actividades derivado a esta conmemoración. Gracias, muy amable, licenciada. Una disculpa si los he hecho esperar.
Yo había señalado 10 de la mañana para empezar, creo que se adelantaron, pero estoy por supuesto a la orden. Me da gusto estar una vez más, aun cuando ahora de manera virtual, en Durango, en donde hace casi 30 años inicié la magistratura en materia electoral. Con el nuevo Tribunal Federal Electoral, instituido por reformas de 1990, iniciamos actividades formales en enero de 1991 para concluirlas también formalmente en diciembre de ese año. Desde entonces, Durango ha pasado a formar parte de mi vida familiar, personal y profesional, a grado tal que a muchos duranguenses los identifico y me identifican como paisano suyo, cosa que para mí es un privilegio. Hoy es un día muy especial. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha destinado esta fecha 9 de diciembre para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea General, en sesión de 31 de octubre de 2003, aprobó la resolución 58/4 e hizo esta proclamación. Pero además, celebraron una convención titulada Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se abrió a la firma de los países integrantes de la organización del 9 al 11 de diciembre del mismo año en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán. Sí, fue justamente la República Mexicana la sede del inicio de suscripción de esta convención tan importante, que fue motivada por una preocupación de los Estados miembros de la organización. En el preámbulo de la convención dijeron expresamente: los Estados parte en la presente convención, preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las naciones, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, y siguieron en sus explicaciones sobre preocupaciones, finalidades, cometidos, realidad mundial, etc., para poder celebrar y suscribir esta convención con la finalidad precisada en su artículo 1, que leo también literalmente. La finalidad de la presente convención es: a. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. B. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. C. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Y se desarrolla la normativa de esta convención que rige a todo el mundo, con independencia de que formen parte o no de las Naciones Unidas. Esto, por supuesto, es un atrevimiento y una aseveración que yo hago.
¿Por qué? Porque nadie puede en el mundo sustentar la idea simplemente de que la corrupción sea un valor o sea algo connatural a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Hablo de todo el género humano. La ética, la honestidad, la cultura jurídica, digo yo, o la conducta jurídica, es decir, ajustar nuestra conducta todos al sistema normativo vigente, es lo menos que debemos hacer, y no por miedo a la sanción, sino por convicción, por convencimiento personal, como dijera Kant. Por tanto, es un honor poder participar con el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango en esta serie de conferencias organizadas para conmemorar, para recordar el Día Internacional contra la Corrupción o de combate en contra de la corrupción, que en la propia Declaración de la Asamblea de Naciones Unidas se dice que estos días internacionales tienen como finalidad aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, o evitarla, agrego yo. Y en esta ocasión, a invitación del Sistema Anticorrupción Local del Estado de Durango, hemos propuesto como tema la materia corrupción y anticorrupción en materia electoral. Materia electoral a la que he dedicado los casi 35 años anteriores a la fecha. Empecé en esta materia ya por 1986 al dirigir la primera tesis de licenciatura en la que se hizo referencia a democracia y justicia. Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que me pidió una idea de qué hacer para poder escribir algo en lo que política y derecho se pudieran conjuntar. Y le di la idea de escribir sobre algo que todavía no existía en ese momento, y se lo dije así: no existe, pero va a llegar a existir. Me preguntó qué era, y le dije el Tribunal Electoral el Tribunal Electoral Federal, que en esa época se denominó Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y así escribió sobre democracia, Tribunal de lo Contencioso Electoral y Justicia Electoral. Y ha sido la asignatura a la que me he dedicado en los casi 7 lustros de que hago referencia. ¿Por qué la materia electoral en tema de corrupción, combate a la corrupción o la anticorrupción? Un párrafo de la Constitución, el artículo 41, que era párrafo segundo hasta hace algunos meses, ahora es párrafo tercero, que establece: la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Y aquí empiezan los problemas de corrupción y anticorrupción. Veamos, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases. Y en la base primera, párrafo segundo, del mismo artículo 41, se establece que este sistema democrático, que este sistema electoral, se sustenta en el voto de los ciudadanos.
voto libre, voto universal, voto secreto y voto directo. Yo agrego que es además igual, que es un voto personalísimo, intransferible y auténtico, voto auténtico. Algunas de estas reflexiones han sido asumidas por el legislador que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales va más allá del texto constitucional e incluye el carácter personal, no personalísimo, y el carácter intransferible del voto. Todo esto es el núcleo central, o núcleo simplemente, de la materia electoral, que nos hace abordar sobre temas tan amplios como democracia, división de poderes, soberanía, elecciones, jornada electoral y muchos más. Esta es la vinculación justamente del derecho electoral con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y para esto quizá sea importante hacer un repaso en la historia, porque les he leído el párrafo tercero del artículo 41 como parte introductoria de manera intencional por una razón, porque pareciera que esto que tenemos en el texto constitucional es lo que debería de ser la realidad hoy y que debió haber sido la realidad desde siempre que han existido elecciones en México. Nuestro primer ordenamiento electoral constitucional es la Constitución de Cádiz de 1812. La entonces Nueva España estuvo representada en las Cortes de Cádiz para la expedición de la primera Constitución liberal del mundo, la Constitución de la Monarquía Española. Fue jurada en México, a pesar de que en 1810 ya había iniciado el movimiento de independencia. Y estamos hablando de una Constitución que fue promulgada en marzo de 1812. Y ahí están las primeras reglas de la materia electoral y los primeros recursos administrativos en materia electoral, e incluso el origen de la autocalificación política de las elecciones. Elecciones que empezaban en cada población en torno a la parroquia que reunía determinado número de feligreses, que se iban después a un ámbito territorial y poblacional más amplio, el partido, y finalmente la provincia, para poder elegir a los diputados que representaran a esa provincia en las Cortes que, siendo constitucionales, se instalaron en Cádiz y que posteriormente tendrían que estar instaladas en donde fuera capital de la monarquía española. A partir de ahí empieza la historia de nuestro derecho electoral. Y a partir de esa Constitución tenemos recursos administrativos. Pero dando un salto bastante amplio en el tiempo, recordemos que hace pocos días conmemorábamos el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, del inicio de la primera revolución socializante, para no llamarle socialista y no confundir las expresiones, la primera revolución socializante en el planeta. Y fue justamente basado en un vicio electoral y fue justamente en materia electoral.
Francisco I. Madero, el mártir de la democracia, inicia el movimiento pretendiendo ser candidato a la vicepresidencia de la República. Respetaba la candidatura a la presidencia del entonces presidente Porfirio Díaz y solo buscaba la renovación de la vicepresidencia. Ante la conducta del gobierno, asume el movimiento rebelde y convoca para que el 20 de noviembre se inicie el movimiento armado antirreeleccionista. La frase, que hasta hace poco era vigente en México y que ha perdido una gran parte de su vigor: sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Es decir, lo que en la década de finales del 80, y principios del 90 del siglo pasado, se manifestaba con una expresión moderna: que el voto cuente y se cuente. Estoy hablando en especial de todo el movimiento de inconformidad que surge con la elección federal de 1988. La elección de presidente de la República quizá más cuestionada de todo el siglo XX. Pocos creían en la autenticidad del resultado de la elección. Pocos creyeron y creían que efectivamente había triunfado el candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional. El propio candidato, el candidato opositor, no ha sustentado la tesis personal de que haya ganado las elecciones. Lo menos que ha dicho es: no estamos seguros de haber perdido. Sí, pero no ha sido tajante en desconocer el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Pero aquí inicia el nuevo movimiento para la reforma electoral importantísima, que tiene lugar fundamentalmente con la reforma constitucional y reforma legal de 1990, que instituye fundamentalmente el Instituto Federal Electoral, ahora tergiversado, cambiado a un Instituto Nacional Electoral inconstitucional, porque es contrario al principio de federalismo establecido en el artículo 40 de la Constitución. Pero ¿a qué se debe todo este movimiento normativo, movimiento político y temas de corrupción y anticorrupción o combate a la corrupción? Casi siempre en el tiempo presente hablamos de los 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional. 70 años que para muchos replican los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, sin olvidar el intermedio de 4 años de otro presidente. 34 años en las que no faltaron elecciones, en que periódicamente se llevaban a cabo elecciones. Estoy hablando del periodo de Porfirio Díaz. Y en todas las elecciones resultaba electo Porfirio Díaz. Cualquier semejanza con el régimen cubano después del triunfo de la revolución iniciada el 26 de julio no tiene quizá más que un punto de casualidad en su coincidencia. También en Cuba se realizaban elecciones periódicas bajo el gobierno de Fidel Castro y nunca las perdió hasta que las ganó su hermano. Pero en fin, también es otro tema. Bien, ¿qué fue lo que pasó?
bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Hagamos un poco de memoria también y recordemos que en su último informe como presidente de la República, Plutarco Elías Calles en 1928 propone la creación de un partido político nacional, de un partido político fuerte, para acabar con la era de los caudillos, porque hablábamos de la Revolución Mexicana, un movimiento de inestabilidad, por supuesto, que concluye con la expedición, formalmente con la expedición de la Constitución del 17, pero que en la realidad continúa la lucha política con los herederos o actores, ni siquiera herederos, con los actores del movimiento armado que se sienten con facultades y con méritos suficientes para gobernar al país, que organizan su partido para poder participar en las elecciones y ganar o perder. Pero era movimiento de caudillos y son partidos políticos que surgen antes de una elección y que perecen después de la jornada electoral. De Plutarco Elías Calles es la gran idea de institucionalizar la política, de aglutinar a todos los actores y herederos de la Revolución de 1910 y formar un partido político. Así, en marzo de 1929 surge el Partido Nacional Revolucionario, que con reformas de Lázaro Cárdenas, presidente, divorciado políticamente de Plutarco Elías Calles, reforma a su partido y lo convierte en Partido de la Revolución Mexicana. Nace como Partido Nacional Revolucionario en 1929, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y posteriormente Manuel Ávila Camacho en 1946 lo transforma en Partido Revolucionario Institucional. Desde esas elecciones de 1929 hasta antes del año 2000, casi todas las elecciones eran ganadas por los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, con independencia de qué tipo de elecciones se tratara. Elecciones municipales, elecciones locales, elecciones de integrantes del Congreso local, elecciones de gobernador, elecciones de diputados federales, elecciones de senadores, de presidente de la República, todas las ganaba el Partido Revolucionario Institucional. De ahí que un profesor en 1982 escribiera un brevísimo ensayo titulado Yo no voto. ¿Para qué? Claro, él lo hace no en correspondencia al título, sino en el ánimo de estimular a la ciudadanía para que vote. Parte de esto que se volvió una verdad en el pueblo. Yo no voto. ¿Para qué? Ya sé quién va a ganar. No importa quién sea el candidato, si es candidato del PRI, va a ganar. Y en este mismo estudio, el maestro Briceño Ruiz habla del eterno perdedor. Fundamentalmente hace referencia al Partido Acción Nacional, partido que fue fundado en 1939, entre otros, por Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Aquiles Elordi, Rafael Preciado Hernández y muchas otras personalidades de la época. Y participa en elecciones presidenciales por primera vez
en 1940 y de ahí sigue participando en casi todo tipo de elecciones, sin poder ganar. Por eso el profesor Briceño Ruiz habla del eterno ganador de todo y del eterno perdedor de siempre. No sé qué semejanza tenga con el fútbol, yo no sé de fútbol, pero luego se dan también algunas coincidencias de este tipo. Por ahí veo que Patricia Hermosillo dice que sí. Yo no sé de qué se trate. Bien, ¿qué es lo que pasó en estos 70 años? Si leemos los libros de Luis Espota, el cronista del ejercicio del poder y la política de una buena parte del siglo XX, vamos a encontrar uno de sus libros maravillosos, a mí me encanta, Palabras Mayores, y nos relata cómo se elige al próximo presidente de la República. Cuando el presidente en funciones, el presidente en turno, llama al secretario correspondiente, normalmente han sido secretarios de Estado, para decirle las fuerzas o los sectores de nuestro partido se han fijado en ti para que seas el próximo presidente de la República. Esto lo podemos leer en las primeras páginas de Palabras Mayores de Luis Espota. Y parece, a mí no me consta, yo no sabía nada de derecho electoral hace muchos años, hasta que en 1986 empecé a estudiar y en 1987 me incorporé al Tribunal de lo Contencioso Electoral para jamás salir de la materia ya, porque no tengo la intención de separarme. Todo esto que se relata en las novelas, que hemos visto, novelas literarias, no estoy hablando de telenovelas, que hemos visto, e incluso en películas. Si vemos por ahí la película de Ay, Jalisco, no te rajes, vamos a ver cómo eran las elecciones y varias películas más. Si vemos algunas películas de Cantinflas, vamos a encontrar también la reproducción en otro sentido de esa realidad política. Si vemos las caricaturas, vean cómo surgió el tapado. No sabemos quién va a ser, pero el que va a ser ya lo sabe el presidente y ya lo sabe quién va a ser probablemente. Todo lo demás, el destape, quitarle la capucha para que las fuerzas vivas del Partido Revolucionario Institucional lo proclamen su candidato, es solo o era solo parte del protocolo político. El recorrido por toda la República, en ese tiempo se hacía por vía terrestre, pues había que hacerlo durante muchos meses para que el candidato pudiera conocer la República y para que la República pudiera conocer a su próximo presidente. No a su candidato, ya estaba electo. Lo que sucediera en las urnas casi era intrascendente, era solo formal. Y aquí es en donde va esa parte de la corrupción. ¿Realmente pasaba en las urnas o pasaba entre el lugar de instalación de la mesa directiva de casilla y el lugar de recepción y conservación de los paquetes electorales? Sí, no sabemos, porque no vivimos esa realidad. Yo confío en que el ciudadano permanentemente en la mesa directiva de casilla ha hecho su trabajo de manera honesta, ética, jurídica, pero que entregados esos paquetes a los auxiliares de la entonces Comisión Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, sigue existiendo la institución de los auxiliares electorales. Creo que ahora les llaman algo así como CADES o CADIS o alguna cosa por el estilo.
capacitadores electorales que luego se tornan auxiliares y que pueden incluso ir a cada mesa directiva de casilla de determinado ámbito a recoger los paquetes y trasladarlos al correspondiente consejo electoral, cosa que jamás ha sido de mi agrado, porque sí es cierto lo que se ha platicado de décadas pasadas, eran los encargados de hacer la documentación electoral oficial para que apareciera el resultado oficial que interesaba al partido político oficial. Sí, todo esto que nos platican tanto juristas como politólogos, escritores, periodistas, comentaristas, en fin, a quienes les tocó vivir ese tiempo. Todo esto llevó a una situación especial. No solo el triunfo permanente de los candidatos del PRI, no solo la pérdida permanente de los candidatos de los partidos de oposición, sino que llevó a la población mexicana a una cultura de la desconfianza y la incredulidad. De ahí el no voto. ¿Para qué? Si mi voto no vale, si mi voto no se respeta, si mi voto no es manifestación de voluntad con efectos jurídicos, ¿para qué pierdo el tiempo? Mejor la reunión familiar, la fiesta del santo patrono del lugar o el partido del día, porque nuestras elecciones han sido siempre en domingo, o el programa de siempre en domingo, ver algo que sea más agradable, que sea menos frustrante. Esto, por supuesto, que llevó a situaciones de disconformidad, que llevó a la constitución de partidos políticos de oposición, con independencia de que fueran registrados o de que actuaran en la clandestinidad, y al surgimiento, por supuesto, de movimientos revolucionarios o movimientos de guerrillas. Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, varios estados de la República tienen mucho que contar de esa rebeldía de la ciudadanía contra un sistema que no permitía la pluralidad política. Tanto fue la inquietud que el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional tuvieron poco a poco que reconocer la existencia de los partidos de oposición y la necesidad de escucharlos. Por eso todavía podemos leer que la democracia consiste en el gobierno de las mayorías, aunque hemos adicionado el respeto de las minorías o la tolerancia de las minorías. Y veamos cómo este sistema electoral y sistema constitucional en general tiene un breve paréntesis en 1963, cuando se reforma la Constitución y la legislación electoral para instituir los diputados de partido. Los partidos políticos que alcanzaran al menos el 2% de la votación válida emitida a nivel nacional tenían derecho a ser representados por hasta 5 diputados en la Cámara del Congreso de la Unión. Y de acuerdo al porcentaje de votación podían llegar a tener hasta un máximo de 20 diputados, llamados diputados de partido. Pero como era difícil alcanzar el 2%, con otra reforma disminuyeron al 1.5% y luego al 1%, para que pudiera haber voces disidentes en la Cámara de Diputados, pero con oposición permanente de instituir la senaduría de partido. A la Cámara de Senadores de ninguna manera podían llegar elementos de los partidos contrarios al Partido Revolucionario Institucional.
En 1977 se instituye el principio de representación proporcional. Pero además, con la reforma de 1977, ya se establece la primera posibilidad, entre comillas, de impugnación de las determinaciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados y de los resultados contenidos en las actas de cómputo distrital, pero solo de la elección de diputados. Se establece el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta materia ni era Suprema ni era Corte, porque lo único que podía emitir era una opinión para decirle al colegio electoral: te equivocaste, corrige. Y si el colegio electoral quería, tomaba en cuenta lo dicho por la Corte. Si no quisiera, no tomaba en cuenta lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que la Suprema Corte jamás entró al estudio de ningún recurso de reclamación durante los 10 años que estuvo vigente este recurso ante la Suprema Corte. Por otra parte, desde el origen de nuestra Constitución de 1917, había un párrafo segundo en el artículo 97 que establecía la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar hechos violatorios del voto público. Jamás ejerció esta facultad de la Suprema Corte. Estuvo vigente de 1917 hasta noviembre de 2007. Nunca ejerció la facultad. La regla había sido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartaba de las controversias políticas y en especial de las políticas electorales. No querían, decían algunos tratadistas, manchar la majestad de la Suprema Corte involucrándose en temas políticos, temas en los cuales nada tenía que ganar y sí tenía mucho que perder, dice el maestro Tena Ramírez. Entonces, ¿en dónde estaba la posibilidad de control, de juridicidad de la materia electoral? En ninguna parte. La Comisión Federal Electoral, con independencia del nombre, se instituye en 1946 y prevalece hasta 1990, hasta agosto de 1990. Y de acuerdo al Código Federal Electoral, el último que rigió la vida de esta Comisión Federal Electoral, la Comisión Federal Electoral tenía como función garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los procedimientos electorales. Nada más que la Comisión Federal Electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación y estaba integrada en su última etapa por representantes de los partidos políticos en proporción a su fuerza electoral. Es decir, la Comisión Federal Electoral estaba integrada mayoritariamente por representantes del Partido Revolucionario Institucional, por representantes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y Senadores y presidida por el secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación, que con todo respeto lo digo, es auxiliar del presidente de la República en términos de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Si era un subordinado del presidente legalmente, ¿qué se podía esperar de la actuación de la Comisión Federal Electoral? Lo que el presidente ordenara, porque difícilmente podríamos pensar que la Comisión Federal Electoral, con sus comisiones locales y distritales, actuara de manera independiente, ajustando su conducta a derecho y no tomando en cuenta las opiniones, sugerencias u órdenes del presidente de la República. Este era el panorama que estaba vigente
estuvo vigente durante casi todo el siglo XX. Sin embargo, no debemos olvidar también que poco a poco los partidos de oposición, y en especial el Partido Acción Nacional, fue ganando terreno en elecciones municipales y en elecciones locales hasta ya muy cercano el final del siglo XX. En 1988, el Partido Acción Nacional, por vez primera en la historia político-electoral de México, ganó la elección de gobernador en Baja California. Es Ernesto Rufo Appel, en 60 años, el primero que logra ganar elecciones sin ser candidato del Partido Revolucionario Institucional, sino del Partido Acción Nacional. Y asume la gubernatura el 1 de noviembre de 1989, para concluirla, no la concluyó, el 31 de octubre de 1995. No la concluyó por otras aspiraciones políticas. Actualmente, si no mal recuerdo, es diputado al Congreso de la Unión, ha hecho una vida legislativa interesante. Con un dato curioso, Ernesto Rufo Appel nació en San Diego, Baja California, hijo de padres mexicanos y de abuelos mexicanos, pero nació en San Diego, California. Bajo su gobierno se instituye la credencial para votar en el orden local. Ante la desconfianza de las elecciones y de la jornada electoral, porque se ha dicho que han votado incluso los muertos, que una misma persona vota 2 o 3 veces, que alguien lleva el documento de otro para, ostentándose como el otro, vota sin ser el ciudadano que debe votar. Esto se modificó en el orden local. El 24 de octubre de 1991, la Comisión Estatal de Electores de Baja California, a propuesta del Registro Estatal de Electores, aprobó un modelo de credencial para votar que llevaba incorporada la fotografía y lo mismo la lista nominal de electores. Tenía la fotografía del elector para dar certeza de que el ciudadano que se presentaba con la credencial para votar efectivamente era el titular de la credencial exhibida y que la fotografía coincidía con los rasgos físicos de la persona que se presentaba y coincidía con la fotografía que se tenía en la lista nominal de electores. El 20 de febrero de 1992 se reformó la Ley Electoral del Estado y quedó prevista ya legalmente la existencia de la credencial y lista nominal de electores con fotografía del ciudadano, que se utilizó en la elección de agosto de 1992. Por primera vez se usa esta credencial y esta lista en elecciones locales. Si estamos hablando de 1992. A nivel federal no existía esta novedad, pero ya habíamos hecho referencia a la gran inquietud, la inconformidad que genera la elección federal de 1988, de tal suerte que el presidente de la República manda iniciativas para reformar la Constitución y reformar la legislación electoral, para crear el Instituto Federal Electoral como organismo
con autonomía constitucional y crear el Tribunal Federal Electoral también como organismo con autonomía constitucional, independientes, para que pudieran cumplir la función electoral de preparar, organizar las elecciones federales, sin mengua de la existencia de los colegios electorales, que eran la última instancia en la calificación de las elecciones. El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprueba un programa denominado Padrón Electoral 1991. Esto debido a los acontecimientos de la realidad nacional. En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 15 de agosto de 1990, que crea al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral, quedó prevista la existencia de la Comisión Nacional de Vigilancia, integrada fundamentalmente por representantes de los partidos políticos, con la función de vigilar la actuación del Instituto Federal Electoral, de que toda la actuación organizativa de las elecciones, el desarrollo de la jornada electoral y el desarrollo de la etapa de resultados y declaraciones de validez se ajustara a lo previsto en la legislación. Esta Comisión Nacional de Vigilancia, en sesión de 29 de abril de 1992, aprueba una recomendación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que expida una credencial para votar que tuviera integrada la fotografía del ciudadano. En sesión del 3 de julio de 1992, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el modelo de credencial para votar y al credencial a la cual ya se incorporaba la fotografía. En estas circunstancias, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de 1992, estamos hablando todavía de la época de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. El Congreso de la Unión, el 12 de julio de 1992, emite un decreto curioso. Yo rara vez utilizo estas expresiones para referirme a un decreto que fue publicado el 17 de julio del mismo año. Un decreto, les digo que curioso, porque ajustándose a la realidad que se estaba viviendo en esos días, ordena la adición de 2 artículos transitorios al decreto que había expedido en 1990. Imagínense un código expedido en 1990, publicado el 15 de agosto de ese año, vigente, por supuesto, al que en 1992 se ordena agregar 2 artículos transitorios. Pero claro, nadie podía alegar nada, además de que el Congreso de la Unión parece ser todopoderoso, y el agregado es del artículo 17º y 18º transitorios, con el texto siguiente. Artículo 17º. Para las elecciones federales a celebrarse a partir de 1994, se estará a lo siguiente. 1. Se expedirá una credencial para votar con fotografía. 18º. Hay más texto, por supuesto, pero no voy a leer todo. 18º. Para las elecciones federales a celebrarse en el año de 1994, se aplicarán las reglas que a continuación se indican. Tercera,
Los ciudadanos podrán obtener en los módulos su nueva credencial para votar con fotografía hasta el 12 de junio de 1994, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el padrón electoral. Sí, en 1992 se reforma la ley de 1990 para ordenar la expedición de una credencial para votar con fotografía para la elección de 1994. Y así se cumple. Ciudadanos inconformes porque no obtenían su credencial para votar con la fotografía incorporada, promovieron medios de impugnación ante las salas regionales del Tribunal Federal Electoral en 1994. Tuvimos más de 83,000 juicios, se denominaban recursos de apelación ciudadana, más de 83,000 entre 5 salas, para resolver en aproximadamente un par de meses. Cada una de las salas, en esa época yo era magistrado de sala regional con sede en Durango, para cada una de las salas hubo un promedio de 16,000 juicios a resolver. Reitero, su denominación formal era recurso de apelación. Allí empieza la historia que viene a recomponer todo el sistema electoral. Ya no solo la existencia de un Instituto Federal Electoral con autonomía constitucional, que con las reformas de 1993 y 1994 deja de ser presidida por el secretario de Gobernación, porque en su origen seguía siendo presidida por el secretario de Gobernación en 1990. Por otra parte, se deroga la institución de los colegios electorales. Ya no más calificación política por los propios candidatos electos. Los candidatos electos que habían obtenido su constancia de mayoría y validez se reunían en colegio electoral según fueran candidatos a diputados o senadores, y como presuntos diputados o presuntos senadores calificaban su elección, se ponían 10, todo el mundo contento, y a instalar la Cámara. A partir de 1993 se deroga la institución de la autocalificación. Dejan de existir los colegios electorales para la calificación de la elección de diputados y senadores, y se otorga a los consejos distritales del Instituto Federal Electoral la facultad de calificar la elección de los diputados o candidatos a diputados de mayoría relativa para el Congreso de la Unión, y a los consejos locales del Instituto Federal Electoral la facultad de calificar la elección de los candidatos a senadores de la República por el principio de mayoría relativa. Como existía tanto la Diputación de Representación Proporcional como la Senaduría de Representación Proporcional, la asignación de estos lugares era facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su impugnación ante una sala recién creada. Al derogar los colegios electorales, al Tribunal Federal Electoral se le agrega una sala de segunda instancia, y ante esta sala de segunda instancia se podía impugnar la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Vemos cómo el panorama jurídico y el panorama social va cambiando, cómo de ser la materia electoral de estricto dominio político y calificación política, se torna en procedimientos jurídicos que deben ajustarse a normas jurídicas y que son revisadas, calificadas e impugnadas por vías jurídicas. Desde la primera oportunidad, con el Tribunal Contencioso Electoral, toda impugnación ha sido jurídica.
con la desventaja para el primer tribunal que estuvo supeditado totalmente a la voluntad de los colegios electorales. El Tribunal Federal Electoral en su primera etapa de 1990 a 1993, en específico 1991, estuvo supeditado a los colegios electorales, pero ya no de manera absoluta. Los colegios electorales solo podían modificar una sentencia o revocarla si la sentencia estaba dictada contra derecho. Lo que hicieron los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral fue destrozado totalmente por los criterios políticos de los colegios electorales. Lo que hicimos los magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal Electoral en 1991 prevaleció en sus términos. Ninguna sentencia fue modificada, menos aún revocada. Y para 1994 ya no existían los colegios electorales, sino la sala de segunda instancia integrada, de acuerdo a la ley, por elementos de la Judicatura Federal. Entre otros, fueron magistrados de la sala de segunda instancia, la ahora ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. El también ministro en retiro, Juan Silva Mesa. El magistrado en retiro, Leonel Castillo González. Y otros magistrados más, solo un juez, magistrados cuyo nombre no recuerdo en este momento. Integrantes de la Judicatura Federal, todos jueces del Poder Judicial de la Federación que llegaron a integrar esta sala de segunda instancia. Guillermo Ortiz Mayagoitia, también ministro en retiro, fue magistrado de la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral. Vemos entonces cómo la materia electoral se fue ubicando en el contexto del derecho, cómo se ha ido ubicando en el sistema normativo jurídico, cómo lo que pudo haber sido corrupción a través del derecho se ha vuelto algo creíble, algo digno. El sistema electoral mexicano es digno de exportación. Ha sido copiado nuestro sistema en varios otros países del mundo, no solo de América Latina, sino de Europa, de África y no sé si de Asia también. Pero ha trascendido nuestro sistema de organización y calificación de las elecciones. Y en toda esa estructura, en todo este sistema, tenemos un elemento fundamental, que es la mesa directiva de casilla. Para mí, el triunfo del sistema jurídico electoral, del sistema democrático nacional, el triunfo de la ética y el derecho está en los conciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, que el día de la jornada electoral reciben el voto de cada uno de sus conciudadanos, los cuentan y asientan los resultados en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo. Ahí está realmente la manifestación de voluntad del ciudadano o de los ciudadanos. Ahí está el acto fundamental de la democracia mexicana, democracia representativa. El día de la jornada electoral elegimos a nuestros representantes, diputados, senadores, gobernador, presidente de la República, presidente municipal, síndico, regidor, etc. Todos electos por voluntad de la ciudadanía, cuyo voto cuenta y se cuenta. Ahora no es la voluntad del líder, del gobierno, del presidente o de un partido político o de los dirigentes de un partido político. Ahora es la voluntad de los ciudadanos. Pero además en la mesa directiva de casilla llegan los ciudadanos que han sido insaculados de manera aleatoria.
Tiene que llevar a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ahora una insaculación de letras, de meses, para saber quiénes van a integrar las mesas directivas de casilla. A los que son seleccionados se les invita y se les capacita. A los que son capacitados se les selecciona también por insaculación para poder determinar el número de ciudadanos necesarios para integrar las mesas directivas de casilla. Y una vez que tienen la cantidad correspondiente, se selecciona a los funcionarios de casilla según el grado de preparación de los seleccionados, el de mejor o mayor preparación para presidente, y así, descendiendo en la escala, descendiendo solo por tener una lista, no por otra razón, presidente, secretario y escrutadores, y luego los suplentes. Con una característica adicional que ha sido permanente en toda la historia de México. El funcionario de casilla debe ser vecino de la sección a donde va a fungir como funcionario electoral. De tal suerte que es vecino o pariente de los conciudadanos que van a votar. Les he dicho muchas veces, si yo desconfiara de la actuación de mis hijas que han sido funcionarias electorales, habría fracasado como padre y como ciudadano de esta república. Tenemos que confiar en nuestros conciudadanos. No solo están ellos, están los representantes de todos y cada uno de los partidos políticos, salvo que el partido político no pueda tener representante, lo cual sería preocupante. Partido político que no tenga, cuando menos simpatizantes, ni siquiera afiliados, que no tenga simpatizantes en una sección electoral, por supuesto, debe preocuparse porque quizá no tiene presencia en la República y quizá no pueda subsistir. En materia de partidos políticos he propuesto que en lugar del requisito cuantitativo actual de 0.26% de los inscritos en la lista nominal de electores para poder formar un partido político nacional, se exija cuando menos el 1%, para que aquel que alcance el carácter de partido político realmente tenga presencia en la República. Los que no tengan esta presencia, nada tienen que hacer en el contexto de la política nacional. Hay muchos temas más, pero el tiempo para mí es cruel, para ustedes será benévolo, y como no quiero ser acusado de tormento, aquí concluyo mi exposición. Creo que he abusado del tiempo, ha sido poco más de 1 hora. Yo podría seguir hablando por muchas horas más, pero no quiero atormentarlos, además de que tengo otras actividades en 1 hora y media nuevamente. Gracias, estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Gracias, doctor. De verdad, una conferencia maravillosa. Agradecerse la verdad esa participación, de su divertida su exposición, doctor. Si usted no tiene inconveniente, las preguntas las haríamos llegar a su persona. Y bueno, en realidad yo consideré prudente no señalar alguna de las personalidades que nos acompañan, pero sí quisiera destacar la presencia también de algunos más de los integrantes del Consejo Coordinador, como es en el caso del doctor Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, igual de nuestro auditor superior en la entidad auditoría superior del Estado de Durango, que es el maestro Francisco Javier Guevara Morales. Lo saluda con aprecio la doctora Yoa Castañeda, quien fuera directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Víker Velázquez, catedrático de investigado del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM. Se encuentra también Marco Sergio Mendizábal Arellano, doctora León Centeno,
Del Poder Ejecutivo del Estado de Durango se encuentran personalidades del Poder Legislativo, diversas instituciones educativas, doctor, organizaciones empresariales, del Tecnológico de Durango, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de ITAM, organizaciones civiles, de la Barra de Abogados, el Colegio de Abogados Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Estado de Morelos, en fin, en un auditorio verdaderamente nutrido y muy interesado en sus valiosas aportaciones, doctor Galván. Para no entrar en detalles respecto a la gran cantidad de personajes que nos acompañan, yo pediría de favor que en representación de la maestra en Derecho Raquel Arriola Fayad, secretaria de Contraloría del Estado de Durango, al licenciado Carlos Gerardo Suárez I, subsecretario jurídico, nos haga el favor de entregar y dar lectura al reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy. Muchas Adelante. gracias, secretaria. Gracias, doctor, nuevamente, gracias a todo nuestro auditorio. Efectivamente, en nombre de la maestra Raquel, pero sobre todo en nombre del Consejo Coordinador, es un placer para mí, primero, el escucharlo. Como dije, usted puede seguir hablando y nosotros podemos seguirlo escuchando con un gusto, pero bueno, sabemos que tiene otras actividades. Agradecerle nuevamente por sus experiencias, sus comentarios, y sobre todo esta historia tan importante de la vida política y del derecho electoral en nuestro país. Entonces, me permito dar lectura al reconocimiento. Muchas gracias. El Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento a nuestro paisano, como usted lo dijo, que efectivamente es, al doctor Flavio Galván Rivera, por su brillante y valiosa conferencia Corrupción y Anticorrupción en materia electoral en el Día Internacional contra la Corrupción. Victoria Durango, Durango, a 9 de diciembre del año 2020. Agradecerle nuevamente, doctor, a nombre de todos nosotros. Ha sido un placer y esperamos volver a verlo, ya sea presencial o por esta vía, muy pronto. Gracias nuevamente, doctor. Gracias. Felicidades. Quisiera aprovechar este momento también para señalar, el día de mañana estaremos continuando con nuestras conferencias. Se encontrará con nosotros el doctor Daniel Márquez Gómez, nuestro ponente del día de mañana, y también la maestra Gisela Musategui, que también se encuentra con nosotros. Mil gracias, buenos días a todos ustedes. Doctor, un placer escucharlo. Gracias. Permite, maestra, un segundo nada más. Adelante. No puedo dejar de mandarles un abrazo con mucho cariño. Gracias, licenciado Carlos Suárez I. Mis respetos a todos ustedes, los presentes y los no presentes. Un saludo al Poder Judicial del Estado, al señor gobernador, a mis amigos del Tribunal Electoral, del Instituto Electoral, de todo Durango. De verdad, perdónenme que les robe a los artistas la expresión, pero quiero a Durango porque es parte de mí y gracias por la recepción que me dan una vez más en el Estado. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Muy amables. Gracias a todos ustedes.